¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de búsqueda del amor, solo para terminar con el corazón roto y el alma vacía? ¿Has creído que el amor romántico es la clave de la felicidad, el bálsamo para todas tus heridas, la respuesta a todas tus preguntas? Si es así, prepárate para una verdad incómoda, una verdad que la mayoría de la gente evita, pero que Arthur Schopenhauer, el filósofo más pesimista y quizás el más honesto de la historia, desveló con una brutalidad inigualable. Él nos enseñó que perseguir el amor, tal como lo entendemos, es la empresa más estúpida y autodestructiva en la que podemos embarcarnos. Desde que somos niños, la sociedad, las películas, las canciones y los cuentos de hadas nos bombardean con la idea de que el amor es la panacea universal. Nos dicen que debemos encontrar a nuestra media naranja, a nuestra alma gemela, a esa persona especial que nos completará y nos hará felices para siempre. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión cruel? ¿Y si esta búsqueda incesante no fuera más que una trampa, un engaño orquestado por una fuerza mucho más poderosa y primitiva de lo que podemos imaginar? Schopenhauer, con su mirada penetrante y su intelecto afilado, vio a través de este velo de romanticismo. Para él, el amor no es esa fuerza etérea y sublime que nos eleva, sino una manifestación del Wille zum Leben, la voluntad de vivir. Esta voluntad es una fuerza cósmica ciega e irracional, que impulsa a todos los seres vivos a perpetuarse, a reproducirse, a asegurar la continuidad de la especie. Y el amor romántico, esa pasión avasalladora que nos consume, no es más que el cebo más ingenioso que la voluntad utiliza para lograr sus fines. Imagina por un momento que eres un títere, y la voluntad es el titiritero invisible que mueve tus hilos. Crees que estás eligiendo a tu pareja por sus cualidades únicas, por su personalidad, por esa conexión especial que sientes. Pero Schopenhauer argumentaría que estas son solo racionalizaciones, justificaciones que tu intelecto inventa para disfrazar el verdadero motivo, el imperativo biológico de la reproducción. La voluntad no se preocupa por tu felicidad individual, por tus sueños o tus aspiraciones. Su único objetivo es la supervivencia de la especie, y para ello te empuja a unirte con el individuo que genéticamente es más adecuado para producir la descendencia más fuerte y saludable. Esta es la primera gran revelación de Schopenhauer. El amor romántico es una ilusión. Es un engaño biológico. No es para ti, es para la especie. Cuando te enamoras perdidamente, cuando sientes esa euforia incontrolable, no estás experimentando una conexión espiritual profunda, sino la intoxicación de la voluntad que te está utilizando como un instrumento. La persona de la que te enamoras no es el objeto de tu amor por sí misma, sino porque representa el complemento genético ideal para tus propias deficiencias, asegurando así una descendencia equilibrada y robusta. Es un cálculo frío y desapasionado de la naturaleza, disfrazado de pasión ardiente. Piensa en la intensidad de los celos, en la desesperación que se siente ante el rechazo, en la locura que a veces acompaña a la obsesión amorosa. ¿Son estos sentimientos realmente un reflejo de un amor puro y desinteresado? Schopenhauer diría que no. Son las garras de la voluntad, que no quiere que su plan de reproducción se vea frustrado. La angustia que sientes no es por la pérdida de un alma gemela, sino por la amenaza a la continuidad de la especie que esa unión representaba. La tragedia, según Schopenhauer, es que una vez que la voluntad ha logrado su objetivo, la concepción de un hijo, o al menos la unión que lo posibilita, la ilusión del amor romántico comienza a desvanecerse, la pasión se enfría, la euforia desaparece, y lo que queda es a menudo una relación basada en la costumbre, la conveniencia
o en el peor de los casos, el resentimiento. Es por eso que tantas relaciones que comienzan con una pasión arrolladora terminan en la indiferencia o el conflicto. La voluntad ya no necesita ese cebo y lo retira, dejándonos con la cruda realidad. Esta perspectiva puede parecer cínica, incluso cruel, pero Schopenhauer no buscaba consolar, sino revelar la verdad, por muy dolorosa que fuera. Él creía que sólo al comprender la verdadera naturaleza de la voluntad y su papel en nuestras vidas, podíamos empezar a liberarnos de su tiranía. Perseguir el amor romántico con la expectativa de una felicidad duradera es como perseguir un espejismo en el desierto. Cuanto más te acercas, más se desvanece, dejándote más sediento y desilusionado que antes. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Debemos renunciar al amor por completo? No necesariamente. Schopenhauer no abogaba por la soledad, sino por una comprensión más profunda de nuestras motivaciones. Él nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las narrativas que nos han sido impuestas y a reconocer que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción de los deseos de la voluntad, sino en la negación de esos deseos, en la trascendencia de nuestro propio ego y en la búsqueda de la contemplación estética o la compasión. Esta es solo la punta del iceberg. A lo largo de este viaje filosófico, exploraremos cómo esta visión del amor se conecta con la naturaleza del sufrimiento, la búsqueda de la felicidad y la posibilidad de encontrar un significado en un mundo dominado por una voluntad ciega e insaciable. Prepárate para desmantelar tus creencias más arraigadas y para ver el amor y la vida misma bajo una luz completamente nueva. La lección de Schopenhauer no es fácil, pero es liberadora. Es la lección que te permitirá dejar de perseguir lo que te destruye y empezar a construir una vida basada en la verdad, no en la ilusión. La voluntad de vivir, para Schopenhauer, no es solo el motor del amor romántico, sino la esencia misma de todo lo que existe. Es una fuerza metafísica, un impulso ciego e irracional que se manifiesta en cada ser vivo, desde la planta que busca la luz hasta el animal que caza para sobrevivir, y en el ser humano que anhela, desea y sufre. Esta voluntad es insaciable, un pozo sin fondo de deseos que nunca pueden ser completamente satisfechos. Cada vez que alcanzamos un objetivo, cada vez que un deseo se cumple, surge inmediatamente otro, y con él una nueva fuente de insatisfacción y sufrimiento. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has anhelado algo con todas tus fuerzas, creyendo que su consecución te traería la felicidad duradera? Quizás un nuevo trabajo, una relación, un objeto material, un viaje, y una vez que lo obtuviste, ¿cuánto duró esa felicidad? Probablemente muy poco. La euforia inicial se desvaneció, y pronto tu mente comenzó a buscar el siguiente objetivo, el siguiente deseo a satisfacer. Este ciclo interminable de deseo y satisfacción efímera es, para Schopenhauer, la raíz de todo sufrimiento humano. El amor, en este contexto, es un deseo más, y quizás el más potente y engañoso de todos. Nos promete la plenitud, la fusión con otro ser, la superación de nuestra propia individualidad. Pero, como ya hemos visto, esta promesa es una ilusión. Una vez que la voluntad ha logrado su propósito reproductivo, el deseo se extingue y nos quedamos con la cruda realidad de nuestra existencia individual, a menudo más solos y desilusionados que antes. La búsqueda del amor, entonces, se convierte en una búsqueda de un alivio temporal del sufrimiento inherente a la existencia, un intento de llenar un vacío que, según Schopenhauer, es ineludible. Pero, ¿por qué somos tan ciegos a esta verdad? ¿Por qué seguimos persiguiendo el amor y la felicidad en un ciclo que parece condenado al fracaso? Schopenhauer diría que es porque estamos dominados por el intelecto,
que es un mero sirviente de la voluntad. Nuestro intelecto crea ilusiones, narrativas y justificaciones para que sigamos adelante, para que sigamos deseando y, en última instancia, para que sigamos sirviendo a la voluntad. Nos convence de que la felicidad es posible, de que el amor verdadero existe y de que está a nuestro alcance, si tan solo nos esforzamos lo suficiente. Esta es la tragedia de la condición humana. Somos seres conscientes, capaces de razonar y de reflexionar, pero nuestra razón está supeditada a una fuerza irracional y ciega. Somos como un jinete ciego sobre un caballo salvaje. El jinete cree que dirige, pero en realidad es el caballo el que decide el camino, y el camino de la voluntad es el de la perpetua insatisfacción, el del deseo incesante y el del sufrimiento inevitable. Entonces, ¿hay alguna salida a este laberinto de dolor y desilusión? Schopenhauer, a pesar de su pesimismo, no nos deja sin esperanza. Él propone una vía de escape, una forma de trascender la tiranía de la voluntad. Esta vía no se encuentra en la satisfacción de los deseos, sino en su negación. No se trata de buscar más, sino de desear menos. No se trata de perseguir la felicidad, sino de liberarse del sufrimiento. Una de las formas más elevadas de negación de la voluntad es la contemplación estética. Cuando nos sumergimos en el arte, la música o la belleza de la naturaleza, por un breve instante, nos liberamos de los grilletes del deseo. En ese momento, no somos individuos que desean y sufren, sino sujetos puros de conocimiento, contemplando las ideas platónicas, las formas eternas que subyacen a la realidad. En ese estado de contemplación desinteresada, la voluntad se silencia y experimentamos una paz momentánea, una liberación del ciclo de deseo y sufrimiento. Otra vía importante es la compasión. Cuando nos identificamos con el sufrimiento de los demás, cuando sentimos empatía por sus penas y sus alegrías, trascendemos nuestra propia individualidad y nos conectamos con la voluntad universal que se manifiesta en todos los seres. La compasión nos permite ver más allá de nuestro propio egoísmo y reconocer que el sufrimiento es una condición universal, compartida por todos. Al aliviar el sufrimiento de los demás, de alguna manera, aliviamos el nuestro propio y nos acercamos a una forma de liberación. Pero la forma más radical de negación de la voluntad, según Schopenhauer, es el ascetismo. Esto implica una renuncia voluntaria a los placeres y deseos mundanos, una vida de privación y autodisciplina. Los ascetas, los monjes, los santos, son aquellos que han comprendido la futilidad de la búsqueda de la felicidad en el mundo y han optado por retirarse de él, silenciando los dictados de la voluntad. A través de la castidad, la pobreza y la obediencia, buscan extinguir el deseo y alcanzar un estado de quietud, de nirvana, donde el sufrimiento ya no tiene cabida. Esta es una propuesta extrema, sin duda, y no para todos. Pero la lección subyacente es clara. La felicidad duradera no se encuentra en la persecución de lo que el mundo nos ofrece, sino en la liberación de la necesidad de perseguir. El amor romántico, con todas sus promesas y desilusiones, es solo un ejemplo más de cómo la voluntad nos mantiene encadenados a un ciclo de deseo y sufrimiento. Al comprender esto, podemos empezar a desvincularnos de esa cadena y buscar una forma de existencia más auténtica y liberadora. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo se aplica todo esto a mi vida diaria? ¿Significa que debo convertirme en un ermitaño, renunciar a todas mis relaciones y vivir en la miseria? Absolutamente no. La filosofía de Schopenhauer no es una receta para la desesperación, sino una herramienta para la liberación. Es una invitación a la introspección profunda, a cuestionar las narrativas que nos han sido impuestas y a construir una vida más consciente y auténtica.
El primer paso es reconocer la ilusión. Cuando sientas esa punzada de deseo por una persona, cuando la idealices y creas que ella es la clave de tu felicidad, detente un momento. Pregúntate, ¿es esto un amor genuino, una conexión profunda y desinteresada, o es la voluntad actuando a través de mí, buscando perpetuarse? No se trata de negar tus sentimientos, sino de comprender su origen y su propósito. Al hacerlo, te empoderas, te conviertes en el observador de tus propios deseos, en lugar de ser su esclavo. Considera las relaciones que has tenido o que ves a tu alrededor. ¿Cuántas de ellas comenzaron con una pasión arrolladora que con el tiempo se desvaneció, dejando un vacío o incluso resentimiento? Schopenhauer nos diría que esto es precisamente lo que ocurre cuando la voluntad ha cumplido su función. La idealización inicial, la ceguera ante los defectos del otro, todo eso es parte del engaño. Una vez que la procreación se ha asegurado, la voluntad retira su velo y nos enfrentamos a la persona real, con todas sus imperfecciones. Si nuestra relación se basaba únicamente en esa ilusión, está condenada al fracaso. Esto no significa que no pueda haber amor verdadero, pero Schopenhauer nos desafía a redefinir lo que entendemos por amor. El amor que perdura, el amor que es liberador, no es el amor romántico impulsado por la voluntad. Es un amor que surge de la compasión, del reconocimiento del sufrimiento compartido, de la voluntad de aliviar la carga del otro. Es un amor que ve al otro como un fin en sí mismo, no como un medio para nuestra propia satisfacción o para los fines de la especie. Piensa en la diferencia entre el enamoramiento y el amor maduro. El enamoramiento es una tormenta, una explosión de emociones que nos arrastra. El amor maduro es un puerto seguro, una elección consciente, una construcción paciente. Schopenhauer nos invita a desconfiar de la tormenta y a buscar la calma. Nos insta a no confundir la euforia del deseo con la verdadera felicidad, que para él se encuentra en la ausencia de sufrimiento, en la quietud de la voluntad silenciada. ¿Cómo podemos aplicar esto en la práctica? Primero, cultivando la autoconciencia. Observa tus deseos, tus anhelos, tus impulsos. Pregúntate de dónde vienen, qué propósito tienen. ¿Estás persiguiendo una relación porque genuinamente valoras a la otra persona y deseas compartir tu vida con ella? ¿O porque sientes la presión social, el miedo a la soledad o la necesidad de llenar un vacío interno? Schopenhauer nos diría que la mayoría de las veces es lo segundo. Segundo, practicando el desapego. Esto no significa volverse indiferente, sino liberarse de la necesidad de que las cosas sean de una determinada manera. Si tu felicidad depende de que una persona te ame de cierta forma, o de que una relación cumpla todas tus expectativas, estás condenado al sufrimiento. El desapego te permite amar sin poseer, apreciar sin exigir y encontrar la paz en la aceptación de la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Tercero, desarrollando la compasión. Dirige tu energía no a la búsqueda egoísta de tu propia felicidad a través del amor romántico, sino a aliviar el sufrimiento de los demás. Cuando te conectas con el dolor ajeno, cuando extiendes una mano de ayuda, trasciendes tu propia individualidad y experimentas una forma de amor mucho más profunda y significativa, un amor que no está contaminado por los dictados de la voluntad. Esta perspectiva puede ser difícil de aceptar en un mundo que glorifica el amor romántico y la búsqueda incesante de la felicidad. Pero la lección de Schopenhauer es una invitación a la libertad de las cadenas del deseo, la libertad de la ilusión, la libertad de un sufrimiento autoimpuesto. Al dejar de perseguir el amor de la manera estúpida en que la sociedad nos ha enseñado, abrimos la puerta a una forma de existencia más sabia, más pacífica y, paradójicamente,
más plena. No se trata de renunciar al amor, sino de amarlo de una manera diferente, de amarlo con los ojos abiertos, con la conciencia de su verdadera naturaleza y con la sabiduría de saber que la verdadera felicidad no se encuentra en la posesión del otro, sino en la liberación de uno mismo. Esta es la lección de Schopenhauer, una lección que, si la abrazas, puede transformar radicalmente tu vida y tu comprensión del amor y la existencia. Profundicemos un poco más en las implicaciones de esta filosofía para nuestra vida cotidiana. Si el amor romántico es un engaño de la voluntad, ¿qué pasa con otras formas de amor? ¿Y qué hay de la amistad, el amor familiar o el amor por la humanidad en general? Schopenhauer no era un misántropo que negaba toda forma de afecto. Su crítica se dirigía específicamente a la idealización y la persecución ciega del amor romántico como fuente de felicidad última. Para Schopenhauer, el amor verdadero, en su forma más pura, se acerca más a la compasión. Es el reconocimiento de que todos los seres, al ser manifestaciones de la misma voluntad, comparten un sufrimiento fundamental. Cuando vemos el dolor en el otro y nos identificamos con él, trascendemos nuestra individualidad y experimentamos una conexión más profunda y desinteresada. Este tipo de amor no busca la gratificación personal ni la perpetuación de la especie, sino el alivio del sufrimiento. Es un amor que no exige, que no posee, que no idealiza, sino que simplemente es. Considera la amistad. Una amistad genuina no se basa en la atracción sexual o en el imperativo reproductivo. Se basa en el respeto mutuo, en la comprensión, en el apoyo incondicional. En una amistad no hay la misma intensidad de deseo posesivo que a menudo acompaña al amor romántico. Hay una aceptación del otro tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Schopenhauer vería en la amistad una forma de relación menos contaminada por la voluntad, y por lo tanto más propicia para la paz y la tranquilidad. Lo mismo ocurre con el amor familiar, especialmente el amor de los padres por sus hijos. Aunque la procreación es, sin duda, un acto impulsado por la voluntad, el amor que se desarrolla después, el cuidado, la protección, el sacrificio desinteresado por el bienestar de la descendencia puede trascender el mero imperativo biológico. En este sentido, el amor parental puede ser una de las formas más puras de compasión, donde el ego se diluye en el cuidado del otro. Entonces, la lección no es renunciar a todas las formas de amor, sino discernir entre el amor que nos encadena al sufrimiento y el amor que nos libera. El amor que nos encadena es el amor egoísta, el amor que busca llenar un vacío en nosotros mismos, el amor que idealiza y exige. El amor que nos libera es el amor compasivo, el amor que reconoce la humanidad compartida, el amor que da sin esperar nada a cambio. Esta distinción es crucial. La sociedad nos ha programado para creer que el amor romántico es el pináculo de la existencia, la única fuente de verdadera felicidad. Pero Schopenhauer nos invita a mirar más allá de esta ilusión, a reconocer que la búsqueda incesante de este tipo de amor es una fuente inagotable de sufrimiento. Cuanto más nos aferramos a la idea de que una persona o una relación nos completará, más nos condenamos a la desilusión. La verdadera libertad, según Schopenhauer, no se encuentra en la posesión, sino en la liberación de la necesidad de poseer. No se encuentra en la satisfacción de los deseos, sino en la negación de esos deseos. Esto no significa vivir una vida sin alegría o sin conexión, sino vivir una vida donde la alegría y la conexión surgen de un lugar más profundo y auténtico, no de la tiranía de la voluntad. Consideremos el concepto de felicidad. Para la mayoría, la felicidad es la consecución de deseos,
la acumulación de placeres, la ausencia de dolor. Pero Schopenhauer argumentaría que esta es una visión superficial y engañosa. El placer es meramente la cesación temporal del dolor, y la felicidad es un estado fugaz, una pausa entre dos sufrimientos. La verdadera paz, la verdadera tranquilidad, no se encuentra en la búsqueda de la felicidad, sino en la liberación del sufrimiento. Esto nos lleva a una reevaluación radical de nuestras prioridades. Si la vida es sufrimiento y la voluntad es la causa de ese sufrimiento, entonces la sabiduría reside en aprender a silenciar la voluntad, a desvincularnos de sus dictados. Esto no es un llamado a la pasividad o a la resignación, sino a una forma de resistencia activa contra la tiranía del deseo. ¿Cómo se manifiesta esta resistencia en la práctica? A través de la autodisciplina, la meditación, la contemplación, el arte, la compasión. Son todas vías para trascender el ego, para silenciar la voz de la voluntad y para experimentar momentos de paz y liberación. No son soluciones permanentes, porque la voluntad es una fuerza cósmica que nunca puede ser completamente erradicada. Pero son momentos de respiro, momentos de claridad, momentos en los que podemos vislumbrar una forma de existencia más allá del sufrimiento. Piensa en la diferencia entre el placer y la alegría. El placer es a menudo una respuesta a la satisfacción de un deseo, y por lo tanto, efímero y dependiente de factores externos. La alegría, en cambio, puede surgir de un estado interno de paz, de una apreciación desinteresada de la belleza, de un acto de compasión. La alegría es menos dependiente de la voluntad y más conectada con la negación de sus dictados. Esta perspectiva puede ser desafiante, incluso dolorosa, porque nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la existencia. Pero es precisamente en esa confrontación donde reside la posibilidad de la transformación. Al dejar de perseguir ilusiones, al dejar de aferrarnos a la idea de que el amor romántico nos salvará, nos abrimos a una forma de vida más auténtica, más consciente y, en última instancia, más liberadora. La lección de Schopenhauer no es para los débiles de corazón, es para aquellos que están dispuestos a mirar la verdad a los ojos, por muy cruda que sea. Es para aquellos que están cansados de perseguir espejismos y que anhelan una paz más profunda y duradera. Es una invitación a la sabiduría, a la autoconciencia y a una forma de amor que trasciende el ego y se conecta con la esencia misma de la existencia. Al abrazar esta lección, no solo transformamos nuestra relación con el amor, sino nuestra relación con la vida misma. Llegamos ahora al núcleo de la transformación. Hemos desmantelado la ilusión del amor romántico, hemos explorado la naturaleza de la voluntad y el sufrimiento y hemos vislumbrado un camino hacia la liberación. Pero, ¿cómo integramos todo esto en una vida plena y significativa? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica, de la comprensión intelectual a la transformación existencial? La clave está en un cambio radical de perspectiva. En lugar de ver la vida como una búsqueda de la felicidad, debemos verla como una oportunidad para la sabiduría. En lugar de buscar la satisfacción de nuestros deseos, debemos buscar la liberación de su tiranía. En lugar de perseguir el amor, debemos cultivar la compasión. Esto no es un proceso fácil ni rápido. Requiere una vigilancia constante, una autodisciplina inquebrantable y una honestidad brutal con uno mismo. Significa estar dispuesto a renunciar a las ilusiones que nos han consolado, a las narrativas que nos han dado un falso sentido de seguridad. Significa abrazar la incertidumbre, la impermanencia y la inevitabilidad del sufrimiento,
Pero en esta aceptación reside una profunda liberación. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, cuando dejamos de exigir que la vida se ajuste a nuestros deseos, encontramos una paz que trasciende las circunstancias externas. Encontramos una fuerza interior que no depende de la aprobación de los demás, ni de la consecución de metas mundanas. Considera la figura del sabio estoico, que encuentra la serenidad en medio de la adversidad, o la del monje budista, que encuentra la iluminación en la renuncia al deseo, o la del artista que encuentra la trascendencia en la creación de belleza. Todas estas figuras, a su manera, han encontrado una forma de liberarse de la tiranía de la voluntad y de vivir una vida de mayor significado y propósito. La lección de Schopenhauer nos invita a convertirnos en sabios, monjes y artistas de nuestra propia vida. Nos invita a cultivar la serenidad, la compasión y la creatividad como antídotos contra el veneno del deseo. Nos invita a encontrar la belleza no en la posesión, sino en la contemplación, a encontrar el amor no en la pasión egoísta, sino en la conexión desinteresada con todos los seres. Este es un camino solitario, en cierto sentido, porque va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña, pero también es un camino de profunda conexión, porque nos une a todos los que han buscado la verdad más allá de las ilusiones. Nos une a los grandes filósofos, a los místicos, a los artistas, a todos aquellos que han tenido el coraje de mirar la vida a los ojos y de encontrar un significado en medio del sufrimiento. Entonces, la próxima vez que te sientas atrapado en la persecución del amor, la próxima vez que sientas la angustia del deseo insatisfecho, recuerda la lección de Schopenhauer. Recuerda que eres más que tus deseos, más que tus anhelos, más que la voluntad que te impulsa. Eres un ser consciente, capaz de observar, de comprender y de elegir. Puedes elegir seguir siendo un esclavo de la voluntad o puedes elegir el camino de la liberación. No te prometo que será fácil, pero te prometo que será transformador. Te prometo que al dejar de perseguir lo que te destruye, encontrarás una fuerza y una paz que nunca creíste posibles. Encontrarás una forma de amor que no te encadena, sino que te libera. Y encontrarás un significado en la vida que no depende de la felicidad, sino de la sabiduría. Esta es la lección de Schopenhauer, una lección brutal, pero honesta. Una lección pesimista, pero liberadora. Una lección que si la abrazas, te permitirá dejar de ser una marioneta de la voluntad y convertirte en el arquitecto de tu propia alma. La elección, como siempre, es tuya. Para realmente entender la profundidad de la lección de Schopenhauer, debemos sumergirnos aún más en la naturaleza de la voluntad de vivir. No es una entidad consciente, no tiene un propósito moral, ni siquiera es inteligente. Es una fuerza ciega, un impulso irracional que se manifiesta en todo el universo. Desde la gravedad que atrae a los planetas hasta la fuerza vital que impulsa el crecimiento de una planta, todo es una expresión de esta voluntad. En los seres humanos, se manifiesta como un deseo insaciable, una constante búsqueda de algo más, una inquietud perpetua. Imagina la voluntad como un océano vasto y turbulento, y cada uno de nosotros como una ola individual en ese océano. Creemos que somos entidades separadas, con nuestros propios deseos y aspiraciones, pero en realidad somos solo manifestaciones temporales de esa fuerza subyacente. La ola se eleva, busca su forma, se precipita hacia la orilla y luego se disuelve de nuevo en el océano. Así es nuestra existencia, un ciclo de surgimiento, deseo y disolución, impulsado por la voluntad. Esta comprensión es fundamental para desmantelar la ilusión de la felicidad. Si la voluntad es un deseo insaciable, entonces la felicidad, entendida como la satisfacción permanente de ese deseo, es una quimera.
Cada vez que satisfacemos un deseo, la voluntad simplemente genera uno nuevo. Es como intentar llenar un cubo sin fondo. La satisfacción es momentánea, un breve respiro antes de que el siguiente deseo nos arrastre de nuevo al torbellino del sufrimiento. Schopenhauer ilustra esto con la metáfora del péndulo. La vida humana oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando estamos sufriendo por un deseo insatisfecho, anhelamos su cumplimiento. Una vez que se cumple, experimentamos un breve momento de alivio que rápidamente se convierte en aburrimiento y luego en la búsqueda de un nuevo deseo que nos saque de ese aburrimiento. Este ciclo es ineludible mientras estemos atados a la voluntad. Piensa en la persona que anhela una relación. Una vez que la consigue, la euforia inicial se desvanece. Luego surgen nuevas preocupaciones. ¿Me ama de verdad? ¿Será fiel? ¿Seremos felices para siempre? Y si la relación termina, el dolor del desamor es inmenso. Pero incluso si la relación perdura, la monotonía y el aburrimiento pueden instalarse, llevando a la búsqueda de nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevos deseos. La voluntad nunca está satisfecha. Esta es la razón por la que perseguir el amor, o cualquier otro deseo, como la fuente última de felicidad, es una empresa estúpida. Es una batalla perdida de antemano, no porque el amor sea inherentemente malo, sino porque nuestra expectativa de lo que el amor puede darnos está fundamentalmente equivocada. Esperamos que el amor nos libere del sufrimiento, pero en realidad a menudo nos encadena a él, al hacernos dependientes de algo externo para nuestra paz interior. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Schopenhauer no nos ofrece una solución fácil, sino un camino de liberación que requiere una profunda transformación interna. La clave no es cambiar el mundo externo, sino cambiar nuestra relación con la voluntad interna. Es aprender a silenciar sus dictados, a desvincularnos de sus impulsos, a trascender el ego que nos mantiene atrapados en el ciclo de deseo y sufrimiento. Una de las vías más accesibles para esta trascendencia es la contemplación estética. Cuando nos sumergimos en una obra de arte, ya sea una sinfonía, una pintura, un poema o un paisaje natural, por un breve instante nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestros deseos y de nuestras preocupaciones. En ese momento no somos individuos que desean y sufren, sino sujetos puros de conocimiento, contemplando la belleza desinteresadamente. La música en particular era para Schopenhauer la forma de arte más elevada, porque no representa las ideas, sino la voluntad misma, en su esencia más pura y universal. Al escuchar música, podemos experimentar la voluntad sin la mediación de los objetos individuales, lo que nos permite una conexión más directa y liberadora. Imagina que estás escuchando una pieza musical que te conmueve profundamente. Durante esos minutos, tu mente se libera de las preocupaciones diarias, de los anhelos y las frustraciones. Te conviertes en uno con la música, en un estado de pura receptividad. En ese momento la voluntad se silencia y experimentamos una paz momentánea, una liberación del ciclo de deseo y sufrimiento. Esta es la promesa de la estética, un refugio temporal de la tiranía de la voluntad. Otra vía poderosa es la compasión. Schopenhauer argumentaba que la moralidad no se basa en la razón o en mandatos divinos, sino en la empatía, en la capacidad de identificarse con el sufrimiento de los demás. Cuando vemos el dolor en otro ser y sentimos ese dolor como propio, trascendemos nuestra propia individualidad y nos conectamos con la voluntad universal que se manifiesta en todos. La compasión nos permite ver más allá de nuestro propio egoísmo y reconocer que el sufrimiento es una condición universal, compartida por todos.
Al aliviar el sufrimiento de los demás, de alguna manera aliviamos el nuestro propio y nos acercamos a una forma de liberación. Piensa en un acto de bondad desinteresada. Cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, cuando te preocupas genuinamente por el bienestar de otro, experimentas una conexión que va más allá de tus propios deseos y necesidades. En ese momento, tu ego se disuelve y te conviertes en un canal para una fuerza más grande, la fuerza de la compasión. Este es un amor que no busca poseer, sino liberar. No busca gratificar, sino aliviar. Finalmente, la vía más radical y difícil es el ascetismo. Esto implica una renuncia voluntaria a los placeres y deseos mundanos, una vida de privación y autodisciplina. Los ascetas, los monjes, los santos, son aquellos que han comprendido la futilidad de la búsqueda de la felicidad en el mundo y han optado por retirarse de él, silenciando los dictados de la voluntad. A través de la castidad, la pobreza y la obediencia, buscan extinguir el deseo y alcanzar un estado de quietud, de nirvana, donde el sufrimiento ya no tiene cabida. No se trata de una negación de la vida, sino de una negación de la voluntad que nos encadena a la vida de sufrimiento. Aunque el ascetismo en su forma más extrema no es para la mayoría, la lección subyacente es aplicable a todos nosotros. La felicidad duradera no se encuentra en la persecución de lo que el mundo nos ofrece, sino en la liberación de la necesidad de perseguir. El amor romántico, con todas sus promesas y desilusiones, es solo un ejemplo más de cómo la voluntad nos mantiene encadenados a un ciclo de deseo y sufrimiento. Al comprender esto, podemos empezar a desvincularnos de esa cadena y buscar una forma de existencia más auténtica y liberadora. Esta perspectiva puede parecer sombría, pero en realidad es profundamente esperanzadora. Nos ofrece una salida del ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Nos invita a dejar de buscar la felicidad en lugares donde nunca la encontraremos y a buscarla en nuestro interior, en la negación de la voluntad, en la contemplación desinteresada y en la compasión hacia todos los seres. Es un camino difícil, pero es el único camino hacia la verdadera paz y la verdadera libertad. La elección es nuestra. Seguir siendo esclavos de la voluntad o emprender el camino hacia la liberación. La lección de Schopenhauer es un faro en la oscuridad, una guía para aquellos que se atreven a mirar más allá de las ilusiones y a buscar la verdad, por muy incómoda que sea. Ahora profundicemos en cómo esta filosofía de Schopenhauer, a menudo tildada de pesimista, puede ser paradójicamente una fuente de inmensa liberación y empoderamiento. La mayoría de las personas viven sus vidas persiguiendo la felicidad, creyendo que ésta se encuentra en la acumulación de placeres, en el éxito material, en el reconocimiento social o, como hemos discutido, en el amor romántico. Schopenhauer nos dice que esta búsqueda es una ilusión, una carrera de ratas que nunca termina, porque la voluntad siempre nos empujará a desear más. La verdadera libertad no reside en la satisfacción de los deseos, sino en la comprensión de su naturaleza ilusoria y en la capacidad de desvincularse de ellos. Es como despertar de un sueño. Mientras estamos soñando, creemos que la realidad del sueño es la única realidad. Pero al despertar, nos damos cuenta de que todo era una construcción de nuestra mente. De manera similar, Schopenhauer nos invita a despertar de la ilusión de la voluntad, a ver que nuestros deseos no son nuestros, sino los de una fuerza impersonal que nos utiliza para sus propios fines. Esta comprensión puede ser inicialmente dolorosa, incluso desoladora. Significa que todo lo que hemos valorado, todo lo que hemos perseguido es en vano. En cierto sentido sí, pero en otro sentido no. Significa que hemos estado buscando en el lugar equivocado.
Hemos estado buscando la felicidad en el mundo fenoménico, en el mundo de las apariencias, cuando la verdadera paz se encuentra en el mundo nouménico, en el mundo de la cosa en sí, en la negación de la voluntad. Considera el impacto de esta perspectiva en tus relaciones personales. Si dejas de perseguir el amor romántico como la fuente de tu felicidad, ¿qué sucede? Te liberas de la necesidad de que el otro te complete, de que el otro te haga feliz. Te liberas de los celos, de la posesividad, de la dependencia emocional. Puedes amar a la otra persona por quien es, no por lo que puede darte. Puedes establecer relaciones basadas en el respeto mutuo, en la compasión, en la amistad, en lugar de en la necesidad y el deseo. Esto no significa que debas volverte frío o distante. Al contrario, al liberarte de la carga de tus propias expectativas y deseos, puedes ser más auténtico, más presente, más generoso en tus relaciones. Puedes ofrecer un amor que no busca tomar, sino dar. Un amor que no busca poseer, sino liberar. Un amor que no busca gratificar tu ego, sino aliviar el sufrimiento del otro. Piensa en la diferencia entre el amor condicional y el amor incondicional. El amor romántico, tal como lo entiende la sociedad, es a menudo condicional. Te amo si me haces feliz, si cumples mis expectativas, si me completas. Pero cuando estas condiciones no se cumplen, el amor se desvanece y surge el resentimiento. El amor compasivo, en cambio, es incondicional. Amo al otro porque es un ser que sufre como yo y deseo aliviar su sufrimiento. Este amor no depende de las cualidades del otro, ni de lo que el otro pueda darme. Es un amor que surge de una profunda comprensión de la unidad de toda la existencia. Esta es la esencia de la ética de Schopenhauer. No se basa en reglas o mandatos, sino en la empatía, en la capacidad de identificarse con el sufrimiento de los demás. Cuando vemos que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento, porque todos somos manifestaciones de la misma voluntad, entonces el deseo de aliviar ese sufrimiento surge de forma natural. La compasión se convierte en el fundamento de la moralidad. Pero la filosofía de Schopenhauer no se limita a las relaciones personales. También tiene profundas implicaciones para nuestra relación con el mundo en general. Si la vida es sufrimiento y la voluntad es la causa de ese sufrimiento, entonces la sabiduría reside en aprender a silenciar la voluntad, a desvincularnos de sus dictados. Esto no es un llamado a la pasividad o a la resignación, sino a una forma de resistencia activa contra la tiranía del deseo. ¿Cómo se manifiesta esta resistencia en la práctica? A través de la autodisciplina, la meditación, la contemplación, el arte, la compasión. Son todas vías para trascender el ego, para silenciar la voz de la voluntad y para experimentar momentos de paz y liberación. No son soluciones permanentes, porque la voluntad es una fuerza cósmica que nunca puede ser completamente erradicada. Pero son momentos de respiro, momentos de claridad, momentos en los que podemos vislumbrar una forma de existencia más allá del sufrimiento. Imagina que estás en medio de una crisis, de un momento de profundo dolor o frustración. La voluntad te empuja a reaccionar, a culpar a los demás, a buscar una solución externa. Pero si aplicas la lección de Schopenhauer, puedes dar un paso atrás, observar tus emociones, reconocer que son manifestaciones de la voluntad y elegir no identificarte con ellas. Puedes elegir la quietud, la aceptación, la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. En ese momento te liberas del sufrimiento, no porque el problema haya desaparecido, sino porque tu relación con el problema ha cambiado. Esta es la verdadera alquimia de la filosofía de Schopenhauer. Transformar el veneno del pesimismo en el elixir de la liberación.
Al reconocer la naturaleza ilusoria de la felicidad y del amor romántico, nos liberamos de la búsqueda incesante y del sufrimiento que conlleva. Nos abrimos a una forma de existencia más auténtica, más consciente y más pacífica. No se trata de vivir una vida sin alegría o sin conexión, sino de vivir una vida donde la alegría y la conexión surgen de un lugar más profundo y auténtico, no de la tiranía de la voluntad. La alegría que surge de la contemplación estética, la conexión que surge de la compasión, son mucho más duraderas y satisfactorias que la euforia fugaz de la satisfacción del deseo. Esta es la lección que Schopenhauer nos ofrece. Una lección que nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a emprender un viaje de autodescubrimiento y transformación. Es un camino difícil, pero es el único camino hacia la verdadera paz y la verdadera libertad. La elección es nuestra: seguir siendo esclavos de la voluntad o emprender el camino hacia la liberación. La lección de Schopenhauer es un faro en la oscuridad, una guía para aquellos que se atreven a mirar más allá de las ilusiones y a buscar la verdad, por muy incómoda que sea. Para ilustrar aún más la profundidad de esta perspectiva, consideremos cómo la sociedad moderna, con su énfasis en el consumo, el éxito y la gratificación instantánea, se alinea perfectamente con la tiranía de la voluntad. Constantemente se nos bombardea con mensajes que nos dicen que necesitamos más, que debemos ser más, que la felicidad está a la vuelta de la esquina si tan solo compramos el producto adecuado, encontramos la pareja perfecta o alcanzamos el estatus deseado. Schopenhauer vería todo esto como una manifestación de la voluntad, que nos mantiene en un estado perpetuo de insatisfacción, siempre buscando el siguiente objeto de deseo. La publicidad, por ejemplo, no vende productos, vende la promesa de felicidad, de amor, de aceptación. Nos hace creer que si tenemos ese coche, esa ropa, ese teléfono, seremos más atractivos, más exitosos, más felices. Pero una vez que obtenemos lo que deseamos, la euforia es fugaz y la voluntad ya está señalando el siguiente objeto de deseo. Es un ciclo sin fin, una cinta de correr en la que nunca llegamos a nuestro destino. El amor romántico en este contexto se convierte en otro producto más que la sociedad nos vende. Se nos enseña a buscar una pareja que cumpla una lista de requisitos, que nos haga sentir de cierta manera, que nos dé un estatus, pero esta búsqueda, impulsada por la voluntad, a menudo nos lleva a la desilusión, porque ninguna persona puede satisfacer todas nuestras expectativas, ni llenar todos nuestros vacíos. La otra persona se convierte en un medio para un fin, en lugar de un fin en sí misma. Schopenhauer nos invita a romper con este ciclo, a desvincularnos de la narrativa social que nos mantiene atrapados. Nos invita a encontrar la felicidad no en la acumulación, sino en la renuncia, no en la posesión, sino en la liberación, no en la gratificación, sino en la trascendencia. Esto no significa que debamos vivir una vida de privaciones extremas, a menos que ese sea nuestro camino. Significa que debemos ser conscientes de la voluntad en acción, de cómo nos manipula a través de nuestros deseos y de cómo podemos elegir no ser sus esclavos. Significa cultivar una distancia interna de nuestros impulsos, una capacidad de observar sin reaccionar, de sentir sin identificarse. La meditación, por ejemplo, es una práctica que nos permite hacer precisamente esto. Al sentarnos en silencio y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, comenzamos a ver que no somos nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nuestros deseos. Somos la conciencia que los observa.
y en esa observación encontramos un espacio de libertad, un refugio de la tiranía de la voluntad. De manera similar, el arte, cuando se aborda desde una perspectiva schopenhaueriana, no es una forma de entretenimiento o de expresión personal, sino una vía para la contemplación desinteresada. Cuando nos perdemos en la belleza de una obra de arte, trascendemos nuestra individualidad y nos conectamos con las ideas platónicas, las formas eternas que subyacen a la realidad. En ese momento, la voluntad se silencia y experimentamos una paz momentánea, una liberación del ciclo de deseo y sufrimiento. La compasión, como ya hemos discutido, es otra vía poderosa. Al reconocer el sufrimiento en los demás y al desear aliviarlo, trascendemos nuestro propio egoísmo y nos conectamos con la unidad de toda la existencia. La compasión es un acto de amor que no busca gratificación personal, sino el bienestar del otro. Es un amor que nos libera de la prisión de nuestro propio yo y nos abre a una conexión más profunda con el mundo. En resumen, la lección de Schopenhauer no es una invitación a la desesperación, sino a la liberación. Es una invitación a despertar de la ilusión de la voluntad, a desvincularnos de la búsqueda incesante de la felicidad y del amor romántico, y a encontrar una paz más profunda y duradera en la negación de nuestros deseos, en la contemplación estética y en la compasión. Es un camino difícil, pero es el único camino hacia la verdadera paz y la verdadera sabiduría. La elección, como siempre, es tuya. ¿Seguirás persiguiendo lo que te destruye, o te atreverás a abrazar la verdad y a construir una vida basada en la liberación? Para muchos, la filosofía de Schopenhauer puede parecer excesivamente sombría o pesimista. Vivimos en una era que glorifica el optimismo, la autoayuda y la búsqueda incesante de la felicidad. Se nos dice que debemos ser positivos, que podemos manifestar nuestros deseos y que la vida es una aventura llena de oportunidades para el crecimiento personal. Pero, ¿y si este optimismo desenfrenado fuera en sí mismo otra forma de ilusión, otra trampa de la voluntad? Schopenhauer argumentaría que este optimismo ingenuo nos impide ver la realidad tal como es. Nos ciega al sufrimiento inherente a la existencia y nos condena a una perpetua desilusión, cuando la vida no cumple con nuestras expectativas idealizadas. Al negarnos a reconocer la naturaleza trágica de la existencia, nos volvemos incapaces de desarrollar la sabiduría y la resiliencia necesarias para afrontar los desafíos inevitables de la vida. Piensa en la presión social para ser feliz. Constantemente se nos bombardea con imágenes de personas sonrientes, vidas perfectas y logros extraordinarios. Esto crea una expectativa irreal de que la felicidad es el estado natural de la existencia y que si no somos felices, algo anda mal con nosotros. Pero Schopenhauer nos diría que esta es una falacia. El estado natural de la existencia es el deseo insatisfecho, la lucha, el sufrimiento. La felicidad es una excepción fugaz, un breve respiro antes de que el péndulo vuelva a oscilar hacia el dolor. Al abrazar la perspectiva de Schopenhauer, no nos volvemos pesimistas en el sentido de renunciar a la vida. Nos volvemos realistas. Reconocemos la verdad incómoda de la existencia, pero al hacerlo nos liberamos de la carga de las expectativas irrealistas. Dejamos de perseguir una felicidad que siempre se nos escapa y comenzamos a buscar algo más profundo y duradero: la paz interior, la serenidad, la sabiduría. Esta es la gran paradoja de Schopenhauer. Su pesimismo es, en última instancia, una fuente de liberación. Al aceptar que la vida es sufrimiento, nos liberamos de la necesidad de que no lo sea. Al aceptar que el amor romántico es una ilusión de la voluntad, nos liberamos de la necesidad de que nos complete.
Y al liberarnos de estas necesidades, nos abrimos a una forma de existencia más auténtica y menos dependiente de las circunstancias externas. ¿Cómo se traduce esto en la búsqueda de significado? En un mundo dominado por la voluntad ciega, ¿hay algún propósito, algún sentido en nuestra existencia? Schopenhauer no nos ofrece un propósito trascendente impuesto desde fuera. En cambio, nos invita a encontrar significado en la negación de la voluntad, en la trascendencia del ego, en la compasión y en la contemplación estética. El significado no se encuentra en la acumulación de bienes o en la satisfacción de deseos, sino en la capacidad de liberarse de ellos. Se encuentra en la capacidad de ver la belleza en el mundo, de sentir empatía por el sufrimiento de los demás, de cultivar la sabiduría y la serenidad. Es un significado que no se nos da, sino que lo creamos nosotros mismos a través de nuestras elecciones y nuestras acciones. Considera el ejemplo de un artista. Un artista no crea para satisfacer un deseo, sino para expresar una visión, para capturar una idea. En el acto de creación, el artista trasciende su propio ego y se conecta con algo más grande que él mismo. La obra de arte resultante no es un medio para un fin, sino un fin en sí misma, una manifestación de la belleza y la verdad que puede ofrecer un refugio temporal de la tiranía de la voluntad. De manera similar, un acto de compasión no busca una recompensa o un reconocimiento. Surge de una profunda identificación con el sufrimiento del otro y del deseo de aliviarlo. En ese momento, el ego se disuelve y nos conectamos con la unidad de toda la existencia. El significado no se encuentra en el acto en sí, sino en la intención desinteresada que lo impulsa. La lección de Schopenhauer nos desafía a redefinir lo que significa vivir una vida plena. No se trata de acumular más, sino de desear menos. No se trata de buscar la felicidad, sino de liberarse del sufrimiento. No se trata de perseguir el amor romántico como la panacea, sino de cultivar un amor más profundo y compasivo que trascienda el ego y se conecte con la esencia misma de la existencia. Este es un camino que requiere coraje, autoconciencia y una voluntad inquebrantable de mirar la verdad a los ojos. Pero es un camino que promete una liberación profunda, una paz duradera y un significado que no puede ser arrebatado por las vicisitudes de la vida. Al abrazar la lección de Schopenhauer, no solo transformamos nuestra relación con el amor, sino nuestra relación con la vida misma, pasando de ser esclavos de la voluntad a ser arquitectos de nuestra propia libertad interior. La elección, como siempre, es tuya. Te atreverás a despertar de la ilusión y a construir una vida basada en la verdad, por muy incómoda que sea.